Buenas noches, Alexa, ¿cómo está? Hola, Alexa, ¿me escucha? Hola, profe, sí. Oiga, ¿y sus demás compañeros dónde estarán? Profe, no sé, yo supongo que como usted siempre, bueno, ¿verdad? Se conecta un poquito tarde, tal vez están esperando que usted, ¿verdad? Ponga como ahí el mensajito, porque al menos yo me conecto a las 7 y tengo la reunión encendida, después como que me desconecto, me vuelvo a conectar, pero de ahí asumo que tal vez es eso. Qué raro. Bueno, sí, pero ya son las 7:10. Voy a mandarles un mensajillo. Está bien, profe, Gracias. con gusto. Es que a veces tal vez uno piensa que el link no le está funcionando, entonces se desconecta y así. Ok, ok. Alexa, tal vez para recordar, en la clase pasada habíamos visto cantidad de movimiento lineal, ¿verdad? Sí, profe, si no estoy mal, sí. Ya le digo, es que vengo entrando justamente también a mi casa, pero si no estoy mal, eso fue lo que vimos. Ujú. Ok. Hicimos un ejercicio de la bala, ¿verdad? Que pegaba en un bloque. Exactamente, ese fue el ejercicio que hicimos Ah, y bueno. si no estoy mal, nos había quedado uno pendiente que usted dijo que lo resolvía en esta clase, profe. Sí, en realidad eso se los voy a dejar para que los intenten de práctica. Este que está aquí y este que está aquí. Y cualquier cosa Ajá. después los podemos desarrollar. Pero Ah, súper. sí sería bueno que los vayan intentando. Ah, está bien, súper bien, sí. Porque nos falta terminar el tema de centro de masa, que era de la semana pasada, y comenzar el tema de esta semana, que es el Ajá, exactamente. movimiento de rotación. Ok, bueno, usted sí se leyó la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Nada más que sí, como le dije, estoy entrando a la clase, entonces ya estoy conectando que la computadora. Bueno, conéctela porque yay, estamos solo nosotros dos, entonces no le voy a hablar así para que no entienda tampoco. Me avisan. Está bien, profe, más bien muchas gracias. Qué raro, profe, me parece extraño que nadie todavía esté conectado. Sí, a mí también rarísimo. Pero bueno, ya comencemos nosotros. ¿Ya encendió la Está compu? bien. Sí, ya estoy abriendo todo lo que es la carpeta. Más bien disculpe porque sí, hoy encontré demasiada presa para llegar a mi casa. ¿Y de dónde venía? Profe, yo trabajo en Ciudad Colón, entonces, y vivo en Grecia, entonces usualmente duro una hora en automóvil, pero ya había un par de accidentes y duré casi 2 horas. Ay, qué pereza, sí, hay centros por todo lado. Y está larguillo.
Bueno, Sí, profe. Ajá. lo que viendo el cronograma, sí tenemos que terminar hoy este tema, cinemática rotacional. Entonces, terminemos lo que queda pendiente de la semana pasada y comenzamos con esta otra parte. Claro. Y profe, y una consulta, ¿el examen siempre lo vamos a mover? Sí, porque todo el mundo me dijo que sí podía, entonces sí lo vamos a ver. Ah, súper bien. Y profe, otra consulta que le iba a hacer, Ajá. ¿verdad que usted todavía no ha hablado como más a fondo sobre lo del trabajo que usted nos había indicado? No, todavía no. De hecho, estaba dejando que pasara el primer parcial, los resultados y demás, porque mucha gente deja el curso. Los Ah, que les va ok. mal, digamos. Entonces, dejan el curso y dejan los grupos ahí votados y por eso quería esperar. Pero ya, y como no hay nadie en esta clase, tampoco lo voy a poder hacer en esta clase, así que quedará hasta la otra clase. Ah, sí, más bien, yo siento, bueno, con la estadística que usted pasó, yo siento que más bien a todos nos fue generalmente bien. Sí, sí, a la mayoría le fue muy bien. De hecho, el promedio bajó, el promedio del grupo bajó porque hubo Ujú. como 3 personas que del todo no hicieron el examen, una se sacó como un 20, y con eso es el promedio bajó, pero en general casi todos están por encima de 70 al menos. Ah, súper bien, entonces. Sí, y hay notas muy buenas. Ah, sí. Qué dicha que sí, yo siento que sí, pues para este examen también nos preparamos bastante y fue una ventaja, para mí sí fue una salvadota el repaso que usted hizo el propio sábado. Entonces, Ujú. básicamente los problemas fueron muy similares a los que hicimos en la práctica. Bueno, al menos eran los mismos temas. Ajá, exactamente. Vamos a ver, ya está aquí. Y tengo la presentación de esta. Me avisa, Alexa. Sí, profe, ya estoy en física. Vamos a ver. Colisiones y centro de masa y trabajo de energía fue lo que vimos en la semana pasada. Ujú. Pero no comenzamos el tema del centro de masa hasta ahorita. Ajá, exactamente. Ya está abriendo. Me avisa, Alexa. Sí, profe, ya, aquí la tengo. Ok, Vamos a perfecto. ver. Ajá. Profe, si quiere podemos iniciar. Ok, me avisa cuando vaya la pizarra. Ujú. Entonces, el tema del centro de masa es como, bueno, es uno de los temas más importantes porque el centro de masa es un punto donde uno puede suponer que se ubica toda la materia de un objeto. Ajá, Yo les había dejado pendiente por ahí analizar por qué la torre de Pisa no se cae. La torre de Pisa ajá. está un poquito inclinada. De hecho, sí. Entonces, digamos que si usted tiene un edificio común y corriente y es bastante simétrico, o sea, si a la izquierda se ve igual que a la derecha y arriba se ve igual que abajo, el centro de Ujú. masa estaría de ahí por el centro geométrico. Aquí estaría el centro de masa. Entonces, el peso de este objeto, el peso de todos los objetos, de hecho, siempre sale desde el centro de masa verticalmente hacia abajo, como lo hemos visto. Siempre, siempre el peso sale aquí, desde este punto y vertical hacia abajo. Ajá. Este es el peso. La base de este edificio es toda esta parte que está aquí, toda la parte de abajo. Esta es la base. Entonces vea que esta línea del peso cae adentro de esta base. Por eso este edificio se mantiene estable. La torre de Pisa está un poquito más inclinada.
Digamos que la torre de Ajá. piso inclina un toquecillo más, como así más o menos. Pero Ajá. si igualmente vemos el centro de masa, de ahí, si la torre de piso es simétrica y homogénea, si tiene densidad más o menos uniforme, igual el centro de masa está como en el centro. El centro sería entre arriba y abajo, la mitad, y a la izquierda y a la derecha más o menos a la mitad también. Exactamente. Entonces, el centro de masa está aquí, así que el peso de ese edificio también sale de aquí. Ajá. ¿Ok? Y este peso, la flecha del peso, igualmente vean que está saliendo, bueno, donde sale, queda adentro de la base todavía. Por eso no se cae el edificio. Mm, ajá. Entonces, siempre que la línea del peso caiga dentro de la base del objeto, el objeto no se va a caer. Ahora, Ajá. un caso mucho más extremo, si usted ya inclina demasiado el objeto, una cosa como así, y usted busca el centro de masa, y el centro de masa de esto está como acá más o menos. Ajá. Si usted hace la línea del peso y la tira para abajo, ¿qué va a suceder? Sí, ahí sí se va, o sea, no está en equilibrio, entonces totalmente no va a poder, ¿verdad? Ajá. Este, ¿Y se va a caer. por qué decimos que no va a estar en equilibrio? Eh, a ver, voy. El requisito sería, Porque, ajá. ajá, ajá, no, no, Y no, dime. la línea del peso está fuera de la base. Ajá, y no está también, bueno, cuando yo busqué la pregunta, decía que también tenía que tener un equilibrio con su peso, la altura y también la rigidez. Sí, Y si claro, no tiene que tiene, ser rígido. ajá, entonces también asumo que si no tiene esos factores equilibrados, y pues, ¿verdad? Se va a desbalancear totalmente. Exactamente. Entonces, en estos dos casos no se cae. Pero ya en el caso de abajo sí se va a caer. Por más rígida que sea, la rigidez es necesaria, pero igual puede ser muy rígida y se va a quebrar, ¿verdad? Entonces, eso es fundamental para entender el tema del centro de masa. El centro de masa también lo podemos encontrar con ecuaciones. Y, por ejemplo, aquí están esas ecuaciones. Me avisa cuando ve la presentación. Ya la está viendo, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Entonces, para hallar el centro de masa en X usamos esta ecuación y para hallar el centro de masa en Y usamos esta otra. Estas ecuaciones se ven muy grandes y feas, pero va a ver que en realidad son muy sencillas. La M Ajá. significa, por ejemplo, si hay muchos objetos, M1 es el primer objeto y Ujú. X1 es la posición en X del primer objeto. M2 Ajá. es el segundo objeto y X2 es la posición en X de ese segundo objeto. Y así sucesivamente. Ay, ok. Para Y es parecido. M1 es la masa del primer objeto y Y1 es la posición en Y de ese primer objeto. M2 es la masa del segundo objeto y Y2 es la posición en Y de ese segundo objeto. Si solo hay dos objetos, ya la ecuación se termina ahí. Pero si son tres objetos, hay que colocar M3 por Y3. Y si son cuatro, hay que ir sumando ahí. Estas Muy bien. ecuaciones, estas ecuaciones de hecho tienen la misma forma de un promedio ponderado, como ustedes calculan el promedio ponderado de la U. El promedio ponderado de la U, ¿sabe cómo se calcula? En realidad es muy fácil. Usted lo que hace es, Ajá. digamos, si usted solo lleva dos cursos, digamos que usted lleva un curso de 3 créditos. ¿Algún curso de 3 créditos? No sé, este, ¿cómo se llama? Yo llevo, creo que es lo del arte. Ay, ¿cómo se llama? Bueno, la artística. Ajá, exacto. Ok, si usted tiene un curso de 3 créditos, como el curso de arte, digamos que tiene 3, y un curso de 1 crédito o 2, Algún laboratorio. bueno, un lab, digamos. ¿Cuánto se quiere sacar en el curso de arte? 90. Ok, entonces el de 1 crédito es el del lab, y usted se Ujú. sacó un 90. Y el de arte es de 3 créditos. ¿Cuánto se sacó en este? Pongámosle que 80. 80. Ok, si es así y usted quiere sacar su promedio ponderado solo con estos dos cursos, es muy fácil. Su ponderado es como un promedio de esto, pero tomando en cuenta que este tiene más créditos. Si este tiene Ujú. más créditos, su nota se va a parecer más a esta que está aquí. ¿Y cómo se calcula? Bueno, simplemente usted agarra los 3 créditos por la nota, más
un crédito que tiene este, multiplicado por la nota. Y lo divide entre la cantidad de créditos. ¿Cuántos créditos serían en total? Bueno, 3 más 1. Ajá, 4 créditos. ¿Cuánto daría ese promedio? Si hace el cálculo Aquí ahorita. son 3 por 80 más 1 por 90, dividido entre 4. Aquí se queda 82.5. 82,5. Ajá. Entonces ve que su promedio ponderado se parece un poco más al número que tiene más créditos, porque tiene más peso, por así decirlo. Ajá. De esta manera se calcula un promedio ponderado. Y si usted tiene 6 cursos, ya es el mismo toque. Nada más que sería Ah, un poquillo más de cálculo, ¿verdad? Pero ajá. se saca muy fácil. Y las ecuaciones de eso son muy parecidas a las del centro de masa. En vez de multiplicar por créditos, multiplicamos por la masa. Entonces vamos Sí, a hacer correcto. este ejercicio que está aquí. ¿Puede leerlo en voz alta, por favor? Dice, 4 objetos se sitúan a lo largo del eje y del modo siguiente. Un objeto de 2 kilogramos se ubica a más 3 metros. Un objeto de 3 kilogramos se ubica a más 2.50 metros. Un objeto de 2,50 kilogramos está en el origen y un objeto de 4 kilogramos está en menos 0.500 metros. ¿Dónde está el centro de masa de los objetos? Ok, muy bien. Entonces vamos a encontrar el centro de masa en X, que en X sería 0 en Y. Aquí dice 0 en Y, porque en X los objetos no están corridos ni para la izquierda ni para la derecha. Están sobre el eje Y. Aquí lo dice el enunciado. Entonces, como no hay nada corrido para la izquierda ni nada para la derecha, en X usted se ubica en 0, su centro de masa está en 0. Pero la respuesta dice que en Y el centro de masa no está en 0, está corrido en 1 metro. Pero bueno, vamos a llegar a eso. Entonces, ya ve la pizarra, ¿verdad? Ahora sí, profe. Ok. Necesito para borrar esta cosa que dice aquí de los créditos. Lo primero que podemos hacer es como un dibujillo de esa situación. Entonces, digamos que colocamos el eje X como siempre y colocamos el eje Y por acá. Y voy a hacer unas divisiones, digamos que esto es 1, 2, 3, 4, igual para abajo. ¿Dónde está la primera masa? ¿En qué posición? Dice que la primera masa se ubica a 2 kilogramos en más 3 metros. Ok, tiene 2 kilogramos y está en 3 metros. Ajá. Entonces, 1, 2, 3 metros. Este de acá, voy a dibujarlo en azulito. Entonces, este de aquí es M1. Ujú. ¿Cuánto vale M1, perdón? 2 kilogramos. ¿Y cuál es su altura? ¿Y igual cuánto? Vamos a ver. Un objeto se ubica a más 3 metros. 3 metros, excelente. Ese es el primero. ¿El otro? Un objeto dice, de 3 kilogramos está a más 2,50 metros. 2,5 es aquí como la mitad. Ujú. 1, 2, 2,5. Ese tiene un poquillo más de masa, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto es? Eh, eh, Tiene de masa 3 kilogramos y la altura es 2.50. 2,5 metros. ¿Cuál es el siguiente? Dice, el otro es un objeto de 2.5 que está en el origen. O sea, ese está aquí en el puro centro, en 0. Y Y es 2,50 igual. 2,5 kilogramos. Bueno, entonces este está en Y igual a 0. ¿Y el último? Y el último tiene 4 kilos y está en menos 0.500. Menos 0,5 es la mitad entre 0 y menos 1. Ujú. Como por aquí. Es este verde. ¿Cuál es la masa? 4 kilogramos. Ok, Y Y es menos 0.5. menos 0,5. Esos son los 4. Entonces, como le decía antes, el centro de masa en X centro de masa, está en 0. ¿Por qué está en 0? Porque todos están alineados sobre el eje Y. Si alguno estuviera por aquí hacia la izquierda, bueno, el centro de masa se corre para la izquierda y tendría algún número negativo. O si alguno estuviera aquí a la derecha o tuviéramos más objetos a la derecha, bueno, el centro de masa se corre un poco para la derecha.
Pero todos los objetos están sobre la misma línea vertical, entonces el centro de masa en X es 0, de fijo, no hay ni que pensarlo. Pero Ajá. calculemos el de Y. El centro de masa en Y, entonces simplemente es la masa 1 por la posición 1 más la masa 2 por Y2 más la masa 3 por Y3 más la masa 4 por Y4 entre todas las masas sumadas. Vea que lo hice hasta 4 porque son 4 objetos. Entonces, Ajá. simplemente hay que seguir eso. A ver, ¿cuánto vale la masa 1? 2. La masa 1, 2 Ujú. kilogramos. Y su altura, Y1, 3. 3. Ajá. 2 por 3. Más la masa 2 La masa 2 es de 3 kilogramos. y su altura. La altura es de 2.5. Muy bien. Más la masa 3 La masa 3 es de 2.5. y su altura es 0. Exactamente. Y la otra es más la masa 4, Ajá. que es de 4 kilogramos. Y por menos 0.5. Ajá, ese negativo es muy importante, ¿verdad? Menos, Ajá. menos 0,5. Y bueno, Ujú. todo esto lo dividimos entre la suma de las masas, que serían 2 más 3 más 2,5 más 4. ¿Cuánto da eso? Un segundo más. A ver, Aquí un toquecito, están. no haga cálculos, ponga atención un toquecillo, nada más. Ajá. A ver, si todas estas masas tuvieran la misma masa, si los objetos tuvieran la misma masa, y yo le pido ahí más o menos batear dónde queda el centro de masa, ¿qué diría usted? ¿Dónde debería ubicarse? Sin hacer cálculos. Si yo le digo que el centro de masa está como por acá, podría ser. Ajá. No, ¿Por qué no? porque, bueno, si todos son positivos, deberías más bien estar arriba, ¿no? Sí, bueno, sí. Pero también, digamos, la principal razón es porque el centro de masa no puede estar en un lugar tan afuera de la configuración de masa. El centro de masa siempre está como en el centro de todos los objetos. Si todos tuvieran la misma masa, y el centro de masa debería estar como a la mitad de camino, ¿verdad? Ajá. Nada más hay que considerar que algunos objetos tienen más masa. ¿Cuáles tienen más masa? ¿La masa 1, 2 o 3 y 4? 1 y 2. No, perdón, 3 y 4. 3 y 4, porque la 4 es muy pesada. Entonces el centro de masa no va a estar en el puro centro, sino que se nos va a correr un poquitito. Digamos que queda como por aquí, no sé. Estoy bateando. El detalle es que uno más o menos debería poder saber dónde queda el centro de masa ahí de forma más o menos estimada, sin hacer cálculos. Si usted le da el centro de masa aquí arriba, algo tiene que estar mal, ¿verdad? Porque el centro de masa se está saliendo del centro de estos objetos, no podría estar ahí. Ok. Y bueno, haciendo los cálculos, ¿cuánto le da? 1. ¿Verdad? Claro. Bueno, un metro. Ya que un metro es más o menos precisamente aquí. Aquí está el centro de masa en Y, que está Ajá. más o menos en el medio de todos los objetos. Ah, sí, es cierto. Bueno, muy bien. Entonces, con esa ecuacióncilla, así de simple, encontramos el centro de masa en X y también en Y. Está bonito. Siento que, sí, pues más que todo, bueno, o sea, la fórmula, como usted dice, se ve muy grande, pero teniendo todos los datos es un poco más de sustituir que, Sí, ¿verdad? sí, es bastante simple. De tarea, tienen este ejercicio de acá y este otro que está aquí. Y Ajá. con eso terminamos esa primera parte, que era lo que teníamos que terminar la semana pasada. Muy bien. Ahora vamos a ver ya lo que corresponde esta semana. Que es movimiento de rotación. Sí, exacto, la puedo leer también. Sí, profe. Ok, excelente. En esta parte de acá, el movimiento de rotación es básicamente cosas que están girando, cosas que dan vueltas, como esta turbina que está girando, o aquí, digamos, Profe, estos si discos. tiene la presentación, no la estoy viendo, veo un calendario, Ah, por si ok, acaso. voy. Ahora sí, Ahora sí. excelente. Entonces, rotación es cualquier cosa que gira, ¿verdad? Como decía, como esta turbina que va girando, o estos Ujú. discos de acá que van girando.
Eso es movimiento de rotación, cosas que van girando con respecto a un eje. El eje es el punto que no se mueve. Y las otras cosas sí se van moviendo. Entonces, primero con esto hay que definir una nueva rapidez. Antes habíamos visto rapidez como v, pero hay otra rapidez que se llama rapidez angular y se representa por esta letra que se llama omega. Es una letra griega y parece una W. Omega Ajá. simplemente es el ángulo dividido entre el tiempo. El Ujú. ángulo que se gira entre el tiempo. Y las unidades son radianes sobre segundo. No pueden tener el ángulo en grados. Hay que pasarlo siempre a radianes. Radianes, muy bien. Y siempre pasarle radianes. Voy a Ahora, apuntar eso. Siempre pasarlo radianes. Ajá. sí. Y bueno, esa ecuación se puede usar solo si no hay aceleración angular. O sea, si la aceleración angular vale cero, usted sí puede usar la ecuación. Pero si Ah, la muy bien. aceleración angular vale diferente de cero, esa ecuación ya no se vale. Más adelante vamos a ver la que se usa en ese caso. Ajá. Además, la aceleración angular omega se relaciona con la velocidad, perdón, la velocidad angular se relaciona con la velocidad común y corriente, la v chiquitita que está aquí. Ajá. Esta v que está aquí es la v común y corriente que hemos venido viendo, la velocidad lineal. A veces se le llama velocidad tangencial, pero es la misma cosa. Si uno divide esa velocidad lineal entre el radio, uno puede obtener la rapidez angular o la rapidez o la velocidad angular, como quiera llamar. Son sinónimos. Muy bien. Entonces, esta ecuación, mediante el radio, relaciona la velocidad angular con la velocidad lineal v, la v común y corriente que ya conocíamos. Además de eso, tenemos el periodo, que es una T mayúscula, es el tiempo que se tarda en dar una vuelta, y la Ajá. frecuencia, que es una F minúscula. La frecuencia se mide en Hz. Ajá. Los Hz son esta HZ que está aquí. Y a la vez, esta rapidez angular, otra vez la volvemos a ver. La rapidez angular también se llama frecuencia angular o velocidad angular, tiene un montón de nombres. Y se dan radianes sobre segundos. Sí, son radianes por segundo. Entonces, para hallar la velocidad angular, usted puede usar esta ecuación que está aquí o también puede usar esta otra. La velocidad angular es 2pi entre el periodo, la T mayúscula es el periodo. Recuerde que el periodo es el tiempo en completar una vuelta. O a la vez, la rapidez angular es 2pi por f. 2pi por la Ujú. frecuencia f. Y bueno, tenemos este ejercicio que está aquí. Este es un ejercicio de esas cosas típicas que uno ve en la moto, en el carro, en lo que sea. Tenemos una moto que gira a 2000 RPM. RPM significa revoluciones por minuto. Ajá. Entonces les pido la frecuencia angular, la frecuencia y luego el periodo de revolución de ese motor. Cosas que hay que recordar, por ejemplo, una revolución es sinónimo de vuelta. Y una vuelta son 360 grados, pero como no lo usamos en grados, hay que pasarlo a radianes. Una vuelta o una revolución es lo mismo que 2pi radianes. Y aquí les dejé para pasar de radianes a grados o viceversa, por si se les había olvidado. Ajá. Sí, de hecho. Bueno, vamos a hacer el ejercicio. Ya ve la pizarra, ¿verdad? Ahora sí, profe. Aquí. Entonces, nosotros tenemos 2000 RPM. ¿Está comiendo, Alex? Sí, profe. Ah, bueno, ¿qué está comiendo? Ah, no. Mi mamá me quedaron un pedacito de pan. Pero sí, ya terminé, tranquilo. Bueno, aprovecho. No, no, tranquilo. Yo, Gracias. yo llegué hace poco del hospital y también llegué a comer. Yo soy muy comelón. Sí. Ok, RPM entonces significa revoluciones por minuto. Podemos escribirlo así, revolución sobre minuto. Esto es lo mismo que esto, pero para hacer cálculos es más fácil verlo así. Amén. ¿Qué significa una revolución por minuto? Por ejemplo, si yo tengo una revolución por minuto, es lo mismo que tener una RPM. Es, Ajá. básicamente lo que dice es que usted da una vuelta en un minuto. Eso es lo que dice. Entonces, si yo tengo 2000 RPM, ¿qué significa? Palabras simples. 2000 RPM, que usted da 2000 vueltas en un minuto. Exacto, eso significa. Entonces, en la A les pedí que era la frecuencia angular. Recuerde que la frecuencia angular era omega, Ajá. o también rapidez angular, o también velocidad angular, como lo quiera llamar. Y omega
tiene unidades de radianes sobre segundo. Ajá. En realidad, las RPM ya son una rapidez angular, solo que no están en las unidades adecuadas. Las RPM tienen estas unidades, revoluciones sobre minuto. Entonces, lo único que hay que hacer es pasar de radianes sobre segundo, bueno, más bien, de lo que tenemos ahorita, que son revoluciones por minuto, a radianes por segundo. Ujú. Es solo una conversión lo que vamos a hacer. Entonces, tenemos 2000 revoluciones cada minuto por, hacemos la fracción, una Ajá. revolución tiene 2 pi radianes. Así cancelo Ujú. estos de aquí. Me invento la otra fracción para cancelar los minutos. Y yo sé que un minuto, ¿cuántos segundos tiene? 3600. No, eso era una hora. Una hora tiene Ah, 3600. bueno, 60 segundos, perdón, sí. Exacto, un minuto tiene 60 segundos. Así cancelo los minutos. Entonces, cancelando todo eso, ya puedo hacer el cálculo. Sería 2000 multiplicado por 2pi y dividido entre 60. Y ya eso me da unidades de radianes por segundo. ¿Cuánto sería eso? Me da, en fracción sería 200 entre 3pi o 209.4. Sí, mejor así con números simples. 209 radianes por segundo. Listo. Esa es la A. Simplemente es hacer una conversión. En la B, ¿qué nos piden? La frecuencia. La De frecuencia. la- Ajá, Este otro, vea que era la frecuencia angular. ajá. Y este nuevo es solamente la frecuencia. La frecuencia solita es la F. Ah, que esa es la frecuencia mide las vueltas que se pueden dar en un segundo. Exactamente. Y las unidades son los hertz. Ajá. Si usted sigue escuchando radio, ¿usted escucha radio todavía? Sí, profe. ¿Alguna emisora que escuche? Profe, bueno, ahora le voy a decir que mi papá venía escuchando Colombia porque veníamos escuchando, bueno, en mi caso somos muy futboleros, entonces cuando nos sacaron los partidos así, ¿verdad? Vamos escuchando Colombia, Monumental. A ver, por ejemplo, Monumental. ¿Sabe cuál es la frecuencia de Monumental? 93.5 es, ya le digo exactamente. Monumental la tengo hasta en favorito. Sí, 93.5, profe. 93.5, que eso es muy interesante. Ah, Hertz. Casi, casi. Entonces, esa que es Monumental, así se llama, Ajá. tiene 93,5 megahertz. Ah, Recuerde que los mega era un prefijo. Mega, ¿cuánto ah, significaba? mega eran 1000. Millones. ¿Bien? Miles Ajá, kilo más bien. Mega es millones. ajá. Entonces, lo que esto significa es que la frecuencia de la onda de radio con la cual llega esta emisora oscila a 93,5 millones de veces cada segundo. Es sumamente rápido. Oh. Eso es la frecuencia, porque, digamos, estas cosas son como la luz. La luz es lo más rápido que existe. Vamos a ver eso al final del curso. Eh, Ujú. pero por ahora la luz es una onda electromagnética igual que las ondas de radio. Esto en este caso es una onda de radio. Y oscilan Ujú. muy rápido, sumamente rápido. La frecuencia es esto, 93,5 millones de veces cada segundo, porque eso es un hertz. Entonces, esta es Ajá. una de las aplicaciones que tienen los hertz. Eh, bueno, hagamos el ejercicio. En el ejercicio que teníamos, tenemos que hallar la frecuencia, pero la ventaja es que ya tenemos omega. Y omega es 2pi por la frecuencia. Ajá. Entonces, de ahí simplemente despejando, omega entre 2pi ya nos da la frecuencia. Ujú. ¿Cuánto Y ya era? tenemos omega que era 209. Exacto. Entre 2 por pi. ¿Cuánto da eso? 2 por pi es igual a 33.3. 23,3 Hz. Ajá. Excelente. Exacto, Hertz. Ya que en palabras simples significa que eh, ese motor que estamos viendo, de esa moto, oscila 33,3 veces cada segundo. Va rápido, pero no va tan rápido como la onda de radio de Monumental, ¿verdad? Que son 93,5 millones de veces cada segundo. Exactamente.
Ok, y luego la C era el periodo, ¿verdad? Ajá. Y el periodo, que es la T mayúscula, simplemente es 1/S. Ujú. O sea, 1 entre 33,3. ¿Cuánto es eso? Es 0,03 0,03 segundos. segundos. El periodo es el tiempo que algo tarda en completar una vuelta. Entonces, tarda Ajá. 0,03 segundos, es un parpadeo en completar una vuelta. En realidad, tarda muy poco en completar una vuelta. Y Claro. tiene sentido porque ve que cada segundo da 33,3 vueltas. En Sí, un claro. segundo da muchísimas vueltas. Y de Sí, ahí, y ajá, ajá. No, y para la velocidad que van las motos, que pueden acelerar tan rápido en tan poquito tiempo, ¿verdad? Usted parece increíble, pero es demasiado, o sea, uno no sabe, ¿verdad? Hasta cuando usted sí, ya ve todo esto, descifra que, sí, ¿verdad? Es prácticamente como usted dijo, un parpadeo. exactamente, sí. Y ya habíamos hablado de eso, ¿verdad? Que porque las motos tienen más capacidad de acelerar y en parte es porque su motor puede revolucionar más. De hecho, si aquí ve esta imagen, Ajá. esto llega hasta 12, 13, 14, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hasta 15.000 RPM, imagínense. Entonces, Uy, pueden revolucionar un montón y por eso tienen una gran capacidad de acelerar. o sea, 2000 RPM apenas está, pero iniciando. Ah, sí, de hecho, velo aquí, ¿no? Apenas Ah, está, bueno, sí, mira, ajá, el cero. está en 2, aquí dice por 1000, no sé si lo ven. Ajá, sí, profe. Sí, 2 por 1000, bueno, 2000 RPM. 2000 es apenas donde está encendida la moto, básicamente. Exactamente. Bueno, entonces, esa es la primera parte. Y lo segundo es que ya cuando vemos el movimiento de rotación, en vez de hablar de X, que era distancia, ahora hablamos de ángulo. ¿Cuál es el ángulo que se puede recorrer? El ángulo zeta. Cuando algo está dando vueltas, podemos medir cuántas vueltas da con este ángulo. Alfa es la aceleración, solo que aceleración angular. ¿Qué es la aceleración angular? Bueno, la rapidez angular, que era omega, es la rapidez de los giros. Si algo Ujú. gira despacio, su rapidez angular es lenta, es baja. Si algo gira muy rápido, como las aspas de un ventilador, su rapidez es alta. Pero, por ejemplo, si algo gira a rapidez constante, significa que su rapidez angular es constante. Entonces no tiene aceleración angular. Porque recuerde que la aceleración lo que hace es modificar la rapidez. Si Ujú. algo tiene rapidez constante es porque no hay aceleración. Igual pasa aquí. Si la aceleración angular vale cero, la velocidad de los giros es siempre la misma. Pero ¿qué pasa si algo gira más rápido y cada vez más rápido y más rápido y más rápido? Significa que hay aceleración angular. La aceleración angular lo que hace es que algo gire más rápido o que gire más despacio, que se vaya frenando, cualquiera de los dos. Muy bien. Y este cita inicial de ahí es el ángulo del inicio. Y las T, como siempre, es el tiempo. Aquí hay otra Ujú. ecuación. Esta es para la rapidez angular final. Sería la aceleración angular por el tiempo más la velocidad angular del inicio. Tenemos esta otra y las demás. Esta, de hecho, ya la conocíamos, solo que de otra manera. Esta es la rapidez lineal, la rapidez tangencial. Recuerden que son sinónimos. Es lo Ajá. mismo que agarrar la velocidad angular y multiplicarla por el radio. Y a su vez, la aceleración común y corriente, la aceleración lineal con la que venimos trabajando, es lo mismo que agarrar la aceleración angular y multiplicarla por el radio. Y estas son las ecuaciones que vamos a usar. De hecho, las ecuaciones tienen una forma muy parecida a las ecuaciones que vimos para el primer parcial. Solo que en vez de x, tenemos zeta, que es el ángulo. Y en vez de velocidad v, tengo velocidad angular. Y en vez de aceleración a, tengo aceleración angular. Pero la forma de las ecuaciones es la misma. Ajá. Y profe, entonces, si yo tuviera aceleración angular cero, o si no hay, yo utilizo la fórmula que utilizamos en el ejercicio anterior, que es Exacto. W es igual a zeta entre, bueno, el ángulo entre el tiempo. Exacto, esta que está aquí. O Ajá. esta que está aquí, cualquiera de las dos. Estas sí se pueden. Muy bien. Pero si hay aceleración angular, si es diferente de cero, hay que usar Es esta otra. de aquí. O esta de aquí, o esta de aquí, o esta de acá, dependiendo de lo que tengamos o lo que no tengamos. Ujú. ¿Puede leerse este, por favor? Sí. Dice, las aspas de una licuadora giran con aceleración angular constante de 1,50 radianes sobre segundos al cuadrado. Ah,
¿Cuánto tiempo tarda en alcanzar una velocidad angular de 36,0 radianes sobre segundos partiendo del reposo? B. ¿Cuántas revoluciones giran las aspas en ese tiempo? Ok, excelente. Ya ve la pizarra, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Dice, las aspas de una licuadora giran con aceleración angular constante de 1,50 radianes sobre segundos al cuadrado. Entonces tenemos aceleración angular, alfa. Ajá, constante, exactamente. Okay. Y la pregunta dice, ¿cuánto tiempo tarda en alcanzar una velocidad angular de 36,0 radianes sobre segundos partiendo del reposo? Ya nos preguntan por el tiempo. Esto es el A. Pero nos dan otra cosa. Si parte el reposo, significa que la velocidad angular del inicio es cero, porque el inicio no está girando. Exactamente. Y además de eso, el ángulo inicial también va a ser cero, porque el inicio no ha girado nada. Ajá. Si usted tiene, por ejemplo, esto que está acá, y al inicio no está girando, su velocidad angular inicial es cero. Pero si al inicio estaba girando, así, su velocidad angular del inicio va a ser un número aquí diferente de cero. Ajá. Otra opción es como esto, por ejemplo, que le digan, al inicio, ya usted tiene cierto ángulo. Si ya usted tiene cierto ángulo aquí, como 90 o parecido, entonces este ángulo inicial ya no sería cero, sería 90 o cualquier otra cosa. Pero si no nos dicen nada de eso, de ahí la velocidad angular del inicio es cero y el ángulo del inicio también va a ser cero. Muy bien. Entonces nos piden el tiempo. ¿Cuál ecuación podemos usar? Yo utilizaría, como dicen, bueno, como nosotros decimos que no tenemos la aceleración angular, utilizaría la que utilizamos de primero en el ejercicio anterior, que era rapidez, puede ser el ángulo entre el tiempo. Y No, podríamos hacer eso un no despeje. podemos, porque sí tenemos aceleración angular, es alfa. Bueno. Entonces más bien no es cero, y como no es cero, no podemos usar esas. Más bien, tenemos que usar algunas de estas otras que vimos ahorita. Y ya que, por ejemplo, andamos buscando el tiempo. Ajá. Y este lo tenemos, este vale cero. Ajá. La aceleración angular la tenemos. Y la velocidad angular final la tenemos. No, sí la tenemos. Ajá, ¿cuánto es? Cero. No. No, es 36,0. Exacto. Nos piden para alcanzar esa velocidad de 36 radianes por segundo. Esta es la que queremos alcanzar, como la velocidad final, digamos. Recuerde que es la velocidad, pero de los giros. Ajá. Entonces sí, omega final es, o sea, la velocidad de los giros, la velocidad angular final es alfa por t más la inicial. Pero la inicial ya sabemos que es cero. Entonces de aquí podemos despejar. La velocidad final entre la aceleración me va a dar el tiempo. Ajá. Simplemente pasé este a dividir, ¿verdad? Y entonces sería 36 entre cuánto. Entre 1,50. Ajá, ¿cuánto da eso? 24. Cerrado. Sí, 24 segundos. O sea, esta licuadora tarda 24 segundos en ir desde cero, con una velocidad de cero, porque estaba quieta, hasta girar a esta velocidad. Va a tardar 24 segundos. Ajá. ¿Qué nos piden en la B? ¿Cuántas revoluciones giran las aspas en ese tiempo? Ok, hay un detalle con esto. ¿Qué significaba revoluciones? Rev. Las, usted dijo, ¿cuántas? Bueno, se pueden hacer en un minuto, Ok, que era RPM. son parecidas, pero no son iguales. RPM son las revoluciones que se dan en un minuto. O sea, las vueltas que se dan en un minuto. Pero estos no son RPM, son solo revoluciones. En español, a ver, lo dijimos varias veces, ¿qué es una revolución en español? Revolución es Sinónimo. de un cambio.
Mm, mejor sinónimo, una revolución que es, bueno, no una revolución social, sino Sí, claro, jamás. en este contexto. Una vuelta. Una vuelta, exacto. Nos están preguntando por el número de vueltas. Ajá, ajá, el número de vueltas en las que giran las aspas en ese tiempo. O sea, Exacto. ¿cuántas vueltas dan las aspas en el tiempo, en 24 segundos? Eso mismo. Esa es la pregunta, ¿cuántas vueltas dan? El detalle es que nosotros no tenemos una ecuación para esas vueltas. Lo más parecido, en vez de Ujú. vueltas que tenemos, es un ángulo. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a encontrar cuánto ángulo total giran. El ángulo total que giran. Y después, cuando tenga el ángulo total que giran, vamos a Ujú. encontrar ahora sí las revoluciones. ¿Por qué? Porque yo sé que una revolución, ¿cuántos radianes tiene? 2pi radianes. Entonces, el detalle es que, no, perdón, no hay una ecuación para el ángulo, perdón, para las vueltas totales, pero sí hay una ecuación para el ángulo. ¿Cuál es esa Ujú. ecuación? Es aceleración dividido entre, aceleración angular dividido entre 2 por el tiempo al cuadrado, más la rapidez angular inicial por el tiempo más el ángulo inicial. Exactamente, esa misma. Está volando usted, Alex. Entonces, Gracias. esta ecuación nos ayuda a encontrar el ángulo final. Vamos a encontrar el Ujú. ángulo final y después hacemos esta conversión. Entonces, el ángulo final, ¿cuáles son los datos? ¿Cuánto vale la aceleración? La aceleración, 36, no, 1.50. Entre 2 por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 24 segundos. Exactamente. Entonces, por 24 al cuadrado. Ujú. Más, ¿cuál era la velocidad angular del inicio? Cero. Cero, porque estaba quieto. ¿Y el ángulo del Ujú. inicio? También era cero. Y también cero, porque no había girado nada. Entonces, y toda esta vara se Ujú. hizo cero. Más fácil, ¿verdad? ¿Cuánto da eso? Eh, 432. Excelente. 432, ¿qué? Eso es, vamos a ver, grados. Ah, casi. Es un ángulo, pero Ah, recuerden que no lo vamos en grados. ajá, es radianes. Exacto, son radianes. Todas estas ecuaciones dan resultados en radianes. Entonces, 432 radianes. Una vez que ya teníamos el ángulo, ¿verdad? En radianes, lo que íbamos a hacer era obtener las revoluciones. Esa era la pregunta. ¿Cuántas revoluciones? ¿Cuántas vueltas? Y Ajá. íbamos a utilizar esta formulilla. Entonces, nos dio 400, ¿cuánto? 432. Entonces, 432 radianes, vamos a pasarlo a revoluciones, a vueltas. Ujú. Solo hacemos la conversión. Por, bueno, yo sé que una revolución, ¿cuántos radianes tenía? Una revolución tiene 2 pi radianes. Exactamente. Cancelamos, cancelamos. ¿Cuánto da eso? 2 pi y arriba es 1. Nos da 68, 69. ¿Cuánto, perdón? 68.7 o 69. 68,7. 8. Como, Redondeado 8. bueno, 68,8 revoluciones. ¿Qué significa esto en palabras simples, Alexa? Que en 24 segundos las aspas giran 24, bueno, 68.8 veces. Exactamente. Está volando. Alexa, ¿cómo le fue en el primer examen? Profe, saqué como un 7 si no estoy mal. Bueno, Sí, un 7. apenas. Ujú. No, Sí, porque ajá, el que más me llevó como tiempo en hacer fue el segundo, que era como, no sé, no me acuerdo muy bien, que era como que una fuerza o algo así, mientras un barco se movía al mismo tiempo. ajá, ajá. Ese fue el que más tuve que batallar, porque el primero y los otros dos sí los logré sacar bien, y ese fue el que más batallé y le tuve que pensar más. Entiendo, entiendo. Bueno, pero sí, sí le fue bien. Y de hecho, con solo lo que veo ahorita, es más fácil entender si alguien está entendiendo, valga la redundancia, porque ahorita somos solo nosotros dos, pero sí veo que entiende todo. Ay, profe, ahí vamos, gracias a Dios.
a física siempre le he tenido que poner un poquito más, porque bueno, al menos siempre tipo, siento que no es una materia que usted se pueda confiar y como son tantas fórmulas y a veces que no solo son simplemente de aplicar, De hecho, sino que, ¿verdad? Usted tiene que a veces utilizar varias fórmulas para llegar a un mismo resultado, entonces yo siento que sí uno tiene que ponerle bastante. sí, y además de eso, entender lo que pasa, ¿verdad? Yo siempre les he dicho, no, no es solo hacer matemáticas, sino entender y poder entender los resultados y ver si tienen sentido y poder dar después, digamos, algún tipo de retroalimentación para decir esto tiene sentido, no tiene sentido, se pueden hacer predicciones con esto, es mucho, en realidad sí es bastante. Sí, de hecho. Ok, después pasamos a ver la energía y la potencia de las cosas que rotan. Está viendo la presentación, ¿verdad? Exactamente. Entonces, la energía cinética, recuerden que era la energía del movimiento. Las cosas que giran también tienen energía cinética. Y para Ujú. calcular esa energía cinética, le vamos a llamar energía cinética de rotación. Hay que hacer esta fórmula. Esta I mayúscula, la I mayúscula de aquí, se llama momento de inercia. Movimiento de inercia. Momento. Momento Momento, de inercia. momento de inercia. Ajá. Y esta omega es la velocidad de los giros, la velocidad angular, la que acabamos de ver ahorita. Exacto. Ujú. Entonces, si multiplicamos el momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado y dividimos entre 2, obtenemos la energía de un objeto que está girando. Entonces, no solo los objetos que se desplazan en línea recta tienen energía. Cualquier movimiento, ya sea movimiento de traslación, izquierda, derecha, arriba, abajo, o movimiento de rotación, o sea, los giros, tienen energía. Algo que está girando también tiene energía, solo que es energía cinética de rotación y se encuentra con esta fórmula de aquí. Además de eso, el trabajo, que el trabajo es una forma de transferir energía, es la T, esta tau, es una letra griega, se llama tau, Ajá. significa torque. Más adelante vamos a ver el torque. En realidad se llama momento de torsión, pero le decimos torque. Y esto de aquí es simplemente el ángulo que se gira. Y después la potencia, recuerden que potencia es energía entre tiempo. Pero las cosas que giran también tienen potencia, por eso los motores tienen potencia, ¿verdad? Porque hay un chunche que va ahí girando, ¿verdad? La biela, el cigüeñal, van girando a partir de una explosión. La potencia de algo que gira, como un motor, se puede encontrar así, multiplicando el torque por la velocidad angular, por la velocidad de los giros. De estas ecuaciones, la más compleja tal vez sea el I, el momento de inercia. El momento de inercia, como aquí digo, tiene que ver con qué tan fácil o qué tan difícil es girar algo. Si el momento de inercia de un objeto es grande, significa que es difícil de girar. Muy bien. Si el momento de inercia de un objeto es pequeño, significa que es fácil de girar. Ujú. A ver, ¿qué tiene más momento de inercia? ¿Una rueda o una caja ahí rara, cuadrada? Una rueda. Una rueda. La rueda tiene más momento de inercia. Sí. A ver, otra vez, el que tiene más momento de inercia es más difícil de girar. Ah, ok, más difícil entonces la caja, Exacto, porque es más difícil de girar. exacto. Es más difícil girar una caja, jamás, ¿verdad? De hecho, hay muchos memes al respecto de cuando se hicieron las ruedas. Sí. Sí, una rueda tiene un momento de inercia más pequeño porque gira más fácil. Ah, ok. Dependiendo de la figura, nosotros tenemos una ecuación para poder calcular el momento de inercia de cada figura. Es una varilla y el eje pasa por el centro. Sería como esta que está aquí. El eje es como el punto alrededor del cual está girando el objeto, ¿verdad? Ujú. Esta L sería todo el largo de la varilla. Vea que aquí tenemos dos varillas diferentes. Bueno, la varilla es la misma, pero el eje está ubicado en posiciones diferentes. Aquí el eje está en un borde. Aquí el eje está en el centro. Ajá. Y vea que las ecuaciones son diferentes. Aquí el momento de inercia es 1 sobre 12 por ml al cuadrado. Y aquí es 1 sobre 3 por ml al cuadrado. Puede ser que la varilla sea la misma, tenga la misma masa, el mismo tamaño. Pero con solo que usted cambie la posición del eje de rotación, la fórmula va a ser diferente. Ujú. Y si es una esfera sólida es como una esfera rellena,
Bueno, sería esto, 2/5 por m por el radio al cuadrado. Si es un casco es como un cascarón, solamente Ujú. la cobertura, la parte de afuera. Son como, creo que esos chocolates de Kinder Sorpresa, que tienen chocolate solo por fuera y adentro hay como un huevillo, algo así. Ajá, que tienen como un juguetillo. Ujú, sí, exactamente. Entonces, un cascarón es diferente a una esfera sólida, ¿verdad? Tiene una fórmula diferente. ¿Por qué? Porque la esfera sólida tiene masa por todo lado, pero el cascarón solo tiene masa en el borde. Ajá. Si es un disco, es este que está aquí, y el eje pasa por el centro, es 1/2 por la masa por el radio al cuadrado. También un cilindro se comporta igual que un disco. Y si es una placa, como este, o como este, o como este, bueno, ahí tienen sus fórmulas. Pregunta, ¿cuál de estos se parece más a una puerta, a la puerta de las casas de uno? Una puerta normal. Sí, digamos que normal. La última. Ajá, la última, porque tiene las bisagras aquí en el eje, ¿verdad? En el borde. Ajá. Estos más bien son como algunos bancos, cosas así que tienen, o bares extraños, ¿verdad? Que tienen el eje en el centro. Pero casi Sí. todas las puertas de nosotros, casi todas son así, con las bisagras aquí en el eje. Ajá. Entonces, si yo le pidiera modelar el momento de inercia o calcular aproximadamente el momento de inercia de una puerta, usaríamos este que está aquí. 1/3 de la masa por el largo de la puerta al cuadrado. Ujú. Y bueno, esas son las formulillas que tenemos que usar para el momento de inercia, dependiendo de la figura que tengamos y del eje que tengamos también. Ujú. Mm, em, a ver, veamos este que está aquí. Voy a leer este, por favor. Sí, dice, una esfera sólida, un cascarón esférico y un cilindro sólido tienen la misma masa, 2 kilogramos, y un mismo radio, 0,1 metros. ¿Cuál de ellos es más fácil de girar si en ambos casos se usa un eje de rotación que pasa por el centro? Excelente. A ver, conceptualmente, ¿cuál cree usted que va a ser más fácil de girar? Una esfera sólida, un cascarón esférico y un cilindro. ¿El cilindro? Vieras que no es la esfera. La esfera es el objeto de todo el universo que es más fácil de girar. ¿En serio? Sí, por eso los planetas son casi esféricos. Ah, sí, tiene sentido, ¿verdad? Ujú, porque así giran más fácil. Bueno, hay gente que cree que el planeta es plano, ¿verdad? Los terraplanistas, pero Sí, bueno, pero ya esto es otra historia. Yo no sé, yo creo que con todos los avances que ya hay, todas las pruebas que refutan esa teoría, ¿verdad? Ya no sé. es impresionante que la gente todavía siga pensando eso. Sí, exactamente. Conceptualmente, ¿cuál sería más fácil de girar según el momento de inercia? Voy. Entonces, el momento de inercia, ajá, el, el, el- la espera, Ajá, no, sí, la ajá, esfera, está bien. Y numéricamente, ¿cómo nos daríamos cuenta de eso? de ahí con las fórmulas. Ajá, y si obtenemos los números, ¿cuál número debería ser más pequeño? Si tenemos los números, ¿cuál número debería de ser más pequeño? O sea, los números de los resultados del momento de inercia. Ajá, debería ser más pequeño el del cascarón esférico. No, el de la esfera. Recuerde, ¿El de la esfera? si el momento de inercia da un número pequeño, es más fácil de girar. Ah, ok. Hagamos los cálculos para ver. ¿De cuánto era la masa y el radio? Porque todos son iguales. De 2 kilogramos y 0,1. 0,1. Ajá. Ok, para la esfera. ¿Cuál es la fórmula para la esfera? La esfera sólida es 2/5 por la masa por el radio al cuadrado. ¿Cuánto da eso? Un segundo. 5 por la masa que es 2 por el radio de 1. 0,1. Eso dan 8 por 10 a la menos 3. O sea, 0,008. Ajá. Las unidades son kilogramos multiplicado por metro cuadrado. Esas son las unidades del momento de inercia. Kilogramos, metro cuadrado. Ok, el cilindro. ¿Cuál es la fórmula del cilindro? 1/2 por la masa por la masa
por el radio 1 al cuadrado más el radio 2 al cuadrado. Ah, no, pero este es un cilindro común y corriente. Busque el común y corriente, que es como el disco. Sería, bueno, Sí, un medio por la masa por el radio al cuadrado. sí, exacto, ¿verdad? Está viendo la pizarra, ¿verdad? Sí, profe. Ya que si pone atención, lo único que está cambiando son estos coeficientes que van al frente. Sí, de hecho eso es lo que estaba exactamente. ¿Cuánto sería este otro? ¿Cuánto da? Ese da 0,01. Ajá. Kilogramos, metro al cuadrado. ¿Y el Ajá. cascarón cuánto tiene? Da 2/3. 2 tercios. Y lo demás es igual. Por 2, Ajá. por 0,1 al cuadrado. Ajá, ese da 2/3 es 0,01. 0,01. Ajá, es 0,013, digamos. Ah, bueno, perfecto. Sí hacemos la diferencia. Ajá. Y sí, vea cuál de estos números es más pequeño. Ajá. Ajá, sí, el primero, digamos. Sí, porque 0,08. Este es el Ajá, menor. exactamente. Entonces, el más fácil de girar es esta esfera, la esfera sólida. Y curiosamente, el más difícil de girar es el que es más grande. El que es más grande es este de aquí. El del cascarón. Sí, el cascarón. Curiosamente, este cascarón es más difícil de girar todavía que el cilindro. Sí, Entonces recuerde, si el curioso. momento de inercia es pequeño, Ay, si el momento de inercia es pequeño, es más fácil de girar. voy a apuntarlo. Si el momento de inercia es pequeño, es más fácil de girar. Por eso es que la rueda tiene un momento de inercia más pequeño que la caja. Sí, exactamente. Excelente. Listo, ya lo apunté. Excelente. Em, ok, después tenemos más ejercicios. Bueno, en realidad ya lo que quedan son solo ejercicios. Queda este número 4. Intente hacer esto usted solita. Está ahí. Dice, la hélice de un avión tiene 2,08 metros de longitud de punta a punta y una masa de 117 kilogramos y gira de 1400 km alrededor de un eje que pasa por su... Trate a la hélice como una varilla delgada. ¿Qué energía cinética de rotación tiene? Inténtelo, le doy 5 minutos. Vaya sacando todos los datos como mínimo. Está bien, profe. Ya lo veo.
Profe, Sí, lo escucho. Hola. profe, no lo logro. A ver, primero, ¿cuál es la fórmula que debemos utilizar? Dice que trate a la hélice como una varilla delgada. Bueno, no. Dice que es alrededor de un eje que pasa por su centro. Ok, entonces, una varilla delgada Ajá, con el eje pasando por el centro. Significa que pasa como por aquí, y digamos que dando vueltas así, va girando ahí. Va girando. exactamente. Ok, ¿cuál sería la fórmula para la energía? Esa es la primera, bueno, la única pregunta. Ajá. La energía de rotación es El momento de inercia por la rapidez angular al al cuadrado. cuadrado dividido entre 2. Excelente. Está viendo la pizarra, ¿verdad? Sí, profe. A ver, primero, momento de inercia. ¿Cuánto es el momento de inercia? Para esa, la fórmula que habría que utilizar es 1/12 por la masa por el, ¿qué? Por L al cuadrado. Ajá, por el largo de la varilla al cuadrado. Ajá, entonces, ¿Cuánto es la masa? dice, eh, la masa son 117 kilogramos. ¿Y el largo? 2,08 metros. Al cuadrado. Ajá. Bueno, entonces eso es el momento de inercia. ¿Cuánto da? 42,18. O sea, 42,2 kilogramos sobre metro, perdón, kilogramos multiplicado por metro de cuadrado. Ya tenemos el Ajá. momento de inercia. Nos falta encontrar la velocidad angular. Vamos a hacerlo en la otra página. Ahí, otra página. Bueno, usted entiende. Sí, sí, tranquilo. Entonces, ¿cuánto es la velocidad angular? 2.400 revoluciones sobre minuto. Revoluciones por minuto, pero no las podemos usar así. Hay que No, hay pasarlas que. Ajá, a radianes por segundo. exacto. Entonces, hagamos las fracciones y lo pasamos. Ujú. Una revolución, 2pi radianes. Con esto cancelamos acá. Y la otra fracción, minuto, 60 segundos. Cancelo y cancelo. Entonces, ¿cuánto da omega? Creo que ese fue mi error. Vamos a ver. Yo tengo que esto da 80 pi. Ok, en números simples, ¿cuánto es? 251,3. Bueno, 251 radianes por segundo. Y ahora sí, ya debería estar todo bien. Entonces, la energía de la rotación es la mitad o un medio por el momento de inercia que nos había dado 42,2 Ajá. por 251 al cuadrado, que es este numerito de aquí, omega al cuadrado. Ujú. ¿Y cuánto da eso? Da 132,9. Mm, Voy a ver, voy a hacerlo. 251 al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Un segundo. Vamos a ver. Ah, sí, ya me da 1,3 por 10 a la 6. ¿Cuánto, perdón? 1,33 por 10 a la 6. Ok. 1,33 por 10 a la 6 julios, ¿verdad? Que son la energía. Ajá. O sea, 1,33 millones de julios. Ajá. Y de ahí tiene mucha energía, ¿por qué? Porque va girando muy rápido. Gira a 2.400 revoluciones cada minuto.
claro, es parte que hace que se pueda mantener en el aire. Ujú, ujú. Entre más rápido gira, pues más alta es esa energía. Sí, creo que lo que yo hice mal fue que sí dejé la conversión a medias, no, o sea, sí cambié revoluciones, pero no cambié minutos a segundos. Ah, ok, ok. Eso fue entonces. Bueno, ya con esto nos pusimos al día con todos los temas. Y la próxima semana sigue dinámica rotacional. ¿Alguna pregunta o comentario, Alexa? No, profe, más bien agradezco mucho su tiempo y agradezco que diera la clase a pesar de que solo estuviera yo. Si no hubiera estado usted, no la doy. Pero al menos está usted. Sí. No, me eres profe, más bien muchas gracias porque de ahí, este tema, al menos este último, sí se las trae. Entonces es más, sí, pues complicadillo y de ahí, ¿verdad? Usted sacó de su tiempo, a pesar de que solo era yo, para ayudarme y explicarme todo el tema. Bueno, con mucho gusto, Alexa. Cuídese mucho. Buenas noches. Igual, profe, buenas noches, que pase mañana también y un excelente fin de semana. Igualmente, Chaito. Bye.